Hola, buenas noches. Bienvenidos a la Noche de Arjona. Fíjate que empezamos la semana del 17 de agosto, acabaremos el 23, estaremos a una semana de arrancar la nueva temporada. Venga, vamos a aprovechar el verano, que esto se acaba. Es lo que hace mi compañero realizador del programa, el gran Javier Campos. Venga, te voy a anticipar parte del contenido del programa de esta noche, arrancando por el orden cronológico del programa. Si arrancamos con la enciclopedia oculta, lo razonable es empezar contándote de qué va la enciclopedia oculta de esta noche. La abanderada de esta sección es Mónica García. Muy buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Pues caballeros sucios y salvajes, vikingos que luchaban con cuernos en la cabeza, gladiadores que morían cada tarde o inquisidores sádicos. Desde luego son imágenes muy potentes que el cine nos ha metido en la cabeza, pero que no siempre son reales. Hoy, mentiras que nos cuenta Hollywood en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. 1, 2, 3. Y después noticias y después el monográfico de la semana. Esta semana, qué rico. Yolanda, buenas noches. Riquísimo. Hola, Adolfo, buenas noches. Vamos a hablar con grandes chefs. Ellos son la Fórmula 1 de nuestra cocina, chefs como Martín Berasategui, como Dani García o como Ángel León. Yo soy un psicópata de la ensaladilla. La ensaladilla es la radiografía de un garito para mí. Yo me comí ensaladilla alucinante y ensaladillas infernales de metal. Bueno, pues de platos populares como la ensaladilla vamos a hablar a partir de las 2, la 1 en Canarias. Hoy recibimos a un buen amigo del programa, tipo inteligente y súper atractivo para sus lectores, Pedro González. Me estoy refiriendo a ti y al invitado del que nos habla. Buenas noches. Gracias por la parte que me toca y no me toques mucho, que me alegra que me toque y eso me preocupa. Buenas noches. ¿Tú recuerdas la broma aquella que hacía Pedro Ruiz? Que Suárez, Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, se miraba al espejo y decía: no me toco porque me excito. ¿Recordáis aquello de los monólogos de Pedro Ruiz? En este caso yo me excito porque cuando eres tú el que me toca. Imagina que te encuentras solo en casa, todo está en calma, de repente un ruido en el pasillo, un susurro, unos zapatos que no esperabas. ¿Fue tu imaginación? ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver? Hoy en la Noche de Arjona te proponemos un viaje por los caminos oscuros que nos propone el periodista y escritor Javier Pérez Campos. Que me encantan las noches oscuras. Andrés Atienza, muy buenas noches. Las echo de menos, Arjona, en el programa y estoy seguro de que más de un oyente coincide. Las crónicas negras. Hombre. Le gusta a mayores y pequeños. Una semana como esta, pero de 2025, que era noticia en España, en el mundo. Para eso estamos aquí, para recordarlo. Haremos memorias con el objetivo de poner a prueba a nuestros oyentes su percepción del paso del tiempo. Cuando recordemos asuntos, ¿tendrá la sensación de que el último año ha pasado rápido o ha pasado lento? Bueno, pues queridos y queridas, aquí arranca una noche más, la noche... Edición verano de Arjona. En el nombre de Robert de la Casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, os ordeno traer ante la justicia del rey al falso caballero Gregor Clegane y a todos los participantes en sus crímenes. Lo denuncio y lo deshonro, y lo despojo de todos sus cargos y títulos, de todas sus tierras y posesiones, y lo sentencio a muerte. ¡Mi señor! Hay películas que no solo te entretienen, te reescriben el pasado. Sales del cine o apagas la tele y sin darte cuenta te llevas un paquete completo de historia ya masticada. Cómo eran los medievales, cómo hablaban los piratas, cómo funcionaba la Inquisición, cómo luchaban los romanos. Y lo malo no es que sea ficción, lo malo es que muchas veces esa ficción se convierte en la versión oficial en la cabeza de millones de personas. Porque una imagen poderosa vale más que 100 libros. Un caballero embarrado en Braveheart. Un inquisidor siniestro en El nombre de la rosa. Un gladiador muriendo cada tarde en Gladiator. Un vikingo con cuernos en cualquier cartel. Un pirata diciendo aquello de Piratas del Caribe. Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow.
Y a partir de ahí, el oyente ya tiene munición para la conversación del día siguiente, pero munición falsa. Así que hoy lo hacemos como debe hacerse en radio, con ejemplos concretos y películas concretas. Mentiras de Hollywood, segunda parte, la historia real, con menos filtro y más mala leche. Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta. Querido y respetado Guillermo Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, respetado Adolfo. Vamos, si te parece, a cuchillo, expresión que se utiliza para decir voy directamente al grano, expresión que se utiliza para decir voy a quitar la paja y voy a la cosa. Una de las mentiras más repetidas, porque además es morbosa, esta de el derecho de pernada, eso de que el señor feudal podía acostarse con la novia la primera noche, como vimos, por ejemplo, en Braveheart. Vengo a reclamar mi derecho a la prima nocte. Como señor de estas tierras, bendeciré este matrimonio llevándome a la novia a mi cama en la primera noche de su unión. ¿Qué hay de verdad en esto del derecho de pernada? Pues de verdad, como una norma escrita, legal, en la que un señor feudal te decía bienvenido a mi castillo, deja aquí tu mujer, es mentira, es falso. El derecho de pernada es un mito, casi con total seguridad. Es verdad que existe, algún documento raro, algún rumor local, algún panfleto interesado, algún intento de desprestigiar a un noble. ¿Algún dao de la historia? Exacto. Es que ahora voy a ir a eso. Ya te veía venir. Sí. Mira, ¿de dónde sale entonces? Pues mira, hay varias cosas muy humanas. Uno, la necesidad de pintar la Edad Media como un infierno, para que el presente parezca siempre progreso, para dar más valor al Renacimiento, y eso lo hace mucho la Ilustración, por ejemplo, ¿no? La Ilustración pone al medievo como lo contrario que ellos, y entonces se genera una caricatura. Y luego también ciertos movimientos anticlericales y antifeudales, algunos de carácter claramente antirreligioso o de otras religiones, y otros de claramente pues como explosiones sociales o revoluciones que querían criticar el feudalismo, decían, es que en el feudalismo cuando te casabas el noble se acostaba con tu mujer. ¿Qué hay aquí? ¿De verdad que hay de fondo histórico, aparte de estos rumores y cosas que te he comentado? Sí existía un señor feudal que controlaba tu vida. A veces cobraba por casarte, o por cambiar de señorío, o por usar el molino, o por heredar, te quitaba una parte de tu herencia. Había permisos y pagos que sonaban a te tengo cogido por el cuello. Eso es verdad. Y también es verdad que la violencia sexual existía. En sociedades con un poder brutal y las mujeres sin una protección jurídica real, pues las violaciones y los abusos eran diarios. Era muy habitual que un señor feudal violase a una campesina sin ninguna consecuencia. Era muy habitual que un señor feudal se le gustaba la mujer de uno de los hombres que trabajaba en su tierra, pues que un día se emborrachara o le hiciera llevar a su castillo tal y la violara. Eso es verdad. Adolfo, no hace falta irnos muy lejos para ver cómo hay hombres que se han prevalido de su cargo, tú lo decías hace un momento, para someter la voluntad de mujeres. Si esto pasa hoy, imagínate que no pasaba en una Edad Media donde no había ninguna consecuencia ante esto, ¿no? Esto es lo que hay detrás del derecho de pernada. Un derecho, no era un derecho con sello y firma, pero era un mundo donde el poderoso podía arrasar con todo si nadie lo paraba, también con la integridad sexual de las mujeres. Déjame otra de la Edad Media como una ciénaga, es decir, todo el mundo cubierto de barro, dientes podridos, nadie se lava jamás. No sé, películas como Braveheart o incluso series modernas como Juego de Tronos han fijado esta estética. ¿Qué parte de esto es verdad y qué parte es estética de guión? Pues mira, hay una parte de verdad que es la vida rural dura del medievo, donde la grandísima mayoría de la población vivía en el campo, en un campo que no era especialmente apetecible, y por otro lado está la caricatura de todos eran cerdos humanos, ¿vale? Básicamente. Entonces, verdades, por ejemplo, barro, la Edad Media la asemejamos a barro, a tierra y tal, pues eso era verdad, calles sin asfaltar,
animales sueltos, la lluvia, el invierno y en guerra peor. Un campamento medieval, por ejemplo, era una mezcla de humo, sudor, estiércol. ¿Y quién ha tirado eso, no? ¿Quién ha tirado eso ahí? Entonces, es verdad que era un mundo mucho más insalubre que el que nosotros conocemos. Parásitos, piojos, pulgas. Esto era una verdad letal, por cierto, porque muchas pestes, las llamadas pestes, que serían gripes o algún tipo de virus o incluso de carácter bacteriológico, se transmitían por las picaduras de las pulgas. Las pulgas saltaban de las ratas a los seres humanos y les transmitían unas enfermedades bestiales y generaban estas pestes tremendas, que además en alguna ocasión pensaron que la generaban los gatos. Entonces mataron a los gatos y salieron más ratas y salieron más pulgas y salieron más muertos al final, ¿no? Como resultado. Otra cosa que era importante, por ejemplo, que lo vemos mucho en las series medievales o en una fantasía como el caso Juego de Tronos, que evoca al medievo histórico, los dientes. Vemos los dientes negros, la gente... Es verdad, no había dentista, ¿vale? Es verdad, no había tratamientos para los dientes. Tenías una muela picada o mal, te la sacaban y reza, porque eso no se infecte y demás, ¿no? Pero hay un dato que me gustaría destacar. No tomaban azúcar refinado como tomamos nosotros, porque no se hacía, con lo cual había muchas menos caries que hoy. O sea, no era tampoco una plaga alucinante, ¿no? Esto de los dientes. Mentiras que se han contado. Nadie se lava jamás. Pues eso era una exageración. En la Edad Media había baños públicos en muchísimas ciudades medievales. No eran nada raros. Es muy habitual encontrar restos de un baño público. Había jabón, había peines, había cuidado personal. Nada comparado con lo de hoy en día, pero más limpio de lo que podemos imaginar. Y lo que pasa muchas veces es que el cine ha usado la suciedad, el barro, la mugre, el sudor, tal, como un elemento que daba aparente realismo a las ambientaciones que han trabajado en las películas. Y entonces decía, oye, si la armadura brilla, parece mentira. Si todo es marrón y está lleno de mierda, parece verdad. Entonces hemos identificado la realidad como lo sucio, lo tosco, tal. Oye, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? Mira, un dato curioso. En muchas zonas de Europa había una cultura de baños bastante viva y se fue deteriorando por cambios morales, miedos a enfermedades, a guerras, etcétera. Y mucho de esto vino después de la Edad Media. El baño se veía como algo impuro porque te desnudabas y tal. Entonces hubo momentos posteriores que no fueron más limpios que la Edad Media. Vamos a hablar de vikingos. Hollywood sin duda siente verdadera pasión por los vikingos. Cuernos, bárbaros aullando y naturalmente cero cultura. Se ve desde pelis antiguas hasta series. Bosques, ciudades y grandes hordas. Esos nórdicos no son nuestro pueblo. Son vikingos, igual que vosotros. ¿Qué nos ha vendido el cine y qué era realmente? Pues mira, la primera cosa que has dicho, los cuernos. Vamos a ver, a nuestra querida audiencia. Pensad que vais a una batalla. Una batalla donde tienes que correr, hacer una carga con tu hacha o con tu mandoble y te pones un casco con 2 cuernos enormes. ¿Es muy práctico eso? Se te puede enganchar, el propio peso de los cuernos puede hacer que el casco se te caiga para atrás. Los cuernos son una cosa posterior por la identificación de los vikingos con Satanás y con el mal. ¿Por qué? Porque los vikingos, mira, esto de los vikingos no eran una raza, no era un pueblo, era una actitud que adoptaban algunos pueblos escandinavos. Es decir, había vikingos en todo el mundo escandinavo de pueblos muy distintos. Y el vikingo era el miembro de estos pueblos que se iba a un barco y se iba a buscar la vida. ¿A dónde se iba a buscar la vida? Pues cuando había una glaciación o un frío espectacular y las tierras no tiraban y las cosechas no daban, pues se cogían un barco y se iban a saquear. ¿Qué saqueaban? Pues como Europa había preparado sus defensas para la guerra con Europa, pero no para algo que viniera del norte. Entonces los vikingos empezaron, sobre todo por Inglaterra, y se encontraron unos sitios que estaban llenos de oro, de comida, tal, con unos símbolos que ellos no entendían, que eran los monasterios, que eran sagrados para toda Europa, pero los vikingos no sabían quién era Jesucristo, quién era un cura, y le daba exactamente igual. Y entonces encontraron un chollo auténtico, porque además estos señores que ellos se encontraban con túnica, que se ponían de rodillas cuando les atacaban y se ponían a rezar, el vikingo decía, es que ni siquiera pelea, me lo cargo, me llevo todo lo que tienen. Y entonces la Iglesia empezó a escribir
mucho contra los vikingos, evidentemente, les estaban destrozando, y entonces les pusieron cuernos y les pusieron un montón de cosas. Era gente que también comerciaba, eran exploradores, colonos, además de saqueadores, y montaron rutas enormes. Llegaron a Rusia. El nombre de Rusia, Rus, viene de remero, que es como se decía en la lengua de aquella zona, y era como ellos llamaban a los vikingos. O sea, Rusia tiene ese nombre por los vikingos. Ya hablamos aquí de cómo los vikingos se hicieron la guardia personal del emperador de Bizancio, o de dónde piensan nuestros oyentes que viene el nombre de Normandía. Son Normandía, la tierra de los hombres del norte, porque la fundaron los vikingos. Pusieron linajes que llegaron a ser reyes de Inglaterra, que descendían de los vikingos, y era gente tosca en el combate y tal, pero eran más cultos de lo que pensamos, no llevaban cuernos, sabían comerciar, supieron establecerse, supieron expandirse, y lo único que hicieron es que se pelearon contra quienes escribían la historia, con lo cual no quedaron muy bien. Hablemos de la Inquisición. En el cine, la Inquisición es una institución de mazmorras infinitas, de tortura como pasatiempo. Ahí tienes El nombre de la rosa o, por ejemplo, Los fantasmas de Goya. Hay revoluciones por todas partes. En nombre del emperador Napoleón, hemos venido a declarar abolida la Inquisición española. Guillermo, ¿cómo lo contamos sin blanquear y sin caer en el parque temático? Pues mira, esta pregunta es buenísima, porque obliga a hacer lo difícil, no blanquear y no caricaturizar. Primero, claro, la Inquisición fue represión religiosa, es verdad. Por cierto, la mayor parte de la Inquisición, la mayor actividad de la Inquisición no fue en el medievo, ¿vale? Pero bueno. Segundo, la Inquisición no es un parque temático de torturas, de gente quemando, despiezando, torturando. Aquí ha operado mucho la leyenda negra, ¿vale? Para que te hagas una idea, te voy a dar un dato. En un solo año, la Alemania calvinista, que no era Alemania todavía, pero bueno, estaría en Alemania hoy, y los seguidores de Lutero, en un solo año quemaron más mujeres, más brujas, que toda la Inquisición española en su historia. En un solo año. O sea, hay mucha leyenda negra, pues esto de atacar la hispanofobia, no sé cuánto, se ha hecho una caricatura enorme de la Inquisición, ¿no? Por otro lado, esto de quemar por quemar, sí hubo ejecuciones, pero también había procesos muy largos, penitencias, confiscaciones y un control social de manual. Por cierto, muchas veces había gente que pedía ser procesada por la Inquisición y no por la vía civil, porque las penas eran a veces menores y además tenían ciertas garantías, ¿no? Y no es lo mismo la Inquisición medieval, la española o la romana, ni igual ni un sitio con otro, no tienen nada que ver, ¿no? La Inquisición no era un túnel de torturas, era una oficina del miedo, eso es verdad. Pero ni todos los procesos acababan en penas capitales y hubo muchas veces que la denuncia y demás generaban un proceso con más garantías de las que podemos pensar. Y El nombre de la rosa, maravillosa película, además mezcla con la Inquisición el clima de herejías, tensiones y persecución con un thriller, y funciona como ficción. Pero si el oyente se queda con así era todo, se va a quedar con una auténtica caricatura. Un personaje, Napoleón. En la cultura pop, el bajito acomplejado, siempre con la mano en la barriga. Y ahora con pelis recientes como Napoleón, recuerdo año 2023, mucha gente vuelve a hablar de él como un personaje casi de caricatura. ¿De dónde sale lo de bajito? Pues mira, Napoleón no era un enano, ¿vale? Medía 1,68 m aproximadamente según registros de la época. La cifra exacta se discute por lo de las medidas francesas versus las británicas y todo esto, ¿no? ¿Era un gigante? No. ¿Pero era especialmente bajo para su tiempo? Tampoco. Era un hombre de estatura media para el momento. Por cierto, un hombre que tendría que ser muy carismático. Debía tener un carisma personal importantísimo. ¿De dónde sale esta caricatura, este Napoleón enano? Pues de los británicos. Lo ridiculizan en caricaturas, era una forma de guerra psicológica, ¿no? Si el enemigo es pequeño y ridículo, pues te da menos miedo. Y los periódicos británicos y tal siempre pintaban a Napoleón como bajito, regordete, taciturno, sí. Y no era una persona ni taciturna, ni tontuno, ni nada. Tenía un buen verbo y allá por donde iba era de estas personas que llaman la atención, que tienen cierto magnetismo, ¿no? Y luego está la confusión de las medidas de pies y pulgadas, que no eran iguales en todos lados. Y eso también ayudó a la confusión. Un factor visual clave. Napoleón iba rodeado a menudo por su guardia imperial, que eran unos tíos seleccionados
grandes e imponentes. Y si te pones entre armarios, pues pareces una mesita de noche. Déjame, porque en 2 minutos tenemos 1 minuto para otro personaje y 1 minuto para una consideración general. Piratas. Así que, en este caso, con los piratas, Hollywood ha hecho todo un universo. La Isla del Tesoro, Piratas del Caribe, todos con ron, con loro al hombro, mapas, tesoros enterrados, patas de palo. Barba Negra. ¿Qué costumbres tiene? Casi siempre está en su camarote. ¿Alguno ha navegado antes con él? ¿Alguien le ha visto alguna vez? 1 minuto. ¿Qué es mito y qué es realidad? Pues mira, el loro al hombro, pues algún pirata tenía loro, alguno. Y ese loro se teletransportó a todos los hombros de todos los piratas, ¿no? Por otro lado, mapas con X y un tesoro enterrado. Eso es Robert Louis Stevenson y La Isla del Tesoro, una novela maravillosa que generó una imagen tan potente que se ha expandido. La realidad, enterrar tesoros es de idiotas, no es lo normal. Lo normal era si robas, lo gastas y encima eres un pirata, lo repartes y te vas de juerga y después te vas a otro tesoro, ¿no? La vida pirata no era precisamente, oye, vamos a hacer una inversión aquí debajo de la palmera y venimos y lo recogemos. No era gente que pensar, ¿dónde voy a invertir? ¿No? Voy a ver si invierto, no sé, en armas, voy a ver, o en acciones, ¿no? Se lo gastaban más o menos rápido. Realidades sobre los piratas. Tenían códigos internos, casi constituciones. ¿Por qué? Porque tenían que mantener la disciplina en los barcos y la unidad de la tripulación, ¿no? Había reparto del botín, compensaciones por perder un brazo o un ojo. Había una especie de seguro entre los piratas, ¿no? En algunos barcos había más reglas que en el comercio legal. Y también es verdad que era una mezcla de desesperados, desertores, criminales y también exmarinos explotados que se hartaban y se iban a la vida pirata, que ya sabemos que es la vida mejor. Guillermo, para cerrar, ponle un manual al oyente, es decir, 2 o 3 reglas para ver pelis históricas y no salir creyendo que te han dado matrícula de honor cum laude en historia. Pues mira, si hay una escena que parece demasiado perfecta para explicar algo, que te enteras muy bien, ¡buah!, lo he pillado. Me he enterado perfectamente de que Julio César quemó la Biblioteca de Alejandría. Si te enteras muy pronto de algo, pon la alarma, sospecha. La historia real es desordenada, contradictoria y llena de chapuzas. Y el cine necesita frases redondas y villanos claros. Distingue ambiente de hechos. El vestuario puede estar muy bien y el argumento ser mentira. Puedes clavar el barro y fallar el siglo, ¿vale? Y por último, haz una comprobación mínima al salir. No hace falta un doctorado, Adolfo. Con mirar 2 datos, fechas, cómo funcionaba de verdad tal cosa y demás, ya te vacunas. La película es una puerta de entrada, no un certificado de estudios. Hoy en la Enciclopedia Oculta hemos hecho una cosa muy sana. Disfrutar del cine, sin dejar que nos reescriba el pasado. Porque una película te puede regalar una noche épica, pero una historia no es un guión. Es mucho más rara, mucho más humana y muchas veces mucho más bestia. Si te quedas con una idea, que sea esta. Las pelis se ven, pero luego se contrastan. Querido Guillermo Díaz, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Adolfo. All right, then I'm ready.